Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. De nuevo meditando en la palabra del Señor. Hoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 15 al 26, donde está escrito que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su lugar. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para ir a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hasta ahí la palabra del Señor. Aquí vemos cómo los discípulos seguían congregándose en torno a los apóstoles, entre los cuales Pedro, por ser uno de los primeros en ser llamado y de carácter más fuerte, parecía influir en los demás sin que eso tuviese nada que ver con ser especial ni tener un trato distinto al de los demás apóstoles. Es decir, no era ningún tipo de papa, ¿ok? La institución del papado es sin fundamento bíblico. Jamás Dios instituyó ningún papa. Ni Pedro jamás actuó ni fue tratado como tal. Eso fue un invento del emperador romano que quiso imponer que la iglesia fuese gobernada como el imperio desde Roma. Así que aquí tenemos a Pedro tomando la palabra para enseñar a los discípulos lo que antes Jesús les había enseñado a ellos, a saber que era necesario que se cumpliese la Escritura. Posteriormente vemos cómo Pedro afirma que era necesario escoger a un sustituto para Judas para completar el grupo de los 12 apóstoles. Dos cosas son importantes aquí. Primero, los apóstoles no tenían conciencia de que el grupo debía ser mayor de 12. Esto es importante porque actualmente hay muchos que afirman ser apóstoles sin serlo. Segundo, Pedro erró al tomarse atribuciones que no le correspondían. Los apóstoles fueron escogidos por Jesús y jamás Jesús encargó a Pedro ni a ningún otro de los apóstoles que buscasen sustituto para Judas. Se trató de una iniciativa de Pedro que además sustentó en la mala interpretación de dos pasajes bíblicos de los Salmos. Si leen los dos textos que Pedro usa, que Pedro cita, ninguno de los dos está hablando de la traición de Judas ni de sustituirlo. Si prestan atención a tales salmos, hablan de enemigos de David que le injuriaban y tenían mujer e hijos que Judas no tenía. Además, en el Salmo 109, versículo 20, David aclara que se trataba de eso.
Por mucho que pueda extrañarnos, los apóstoles eran hombres semejantes a nosotros y también cometían errores, como cometemos a veces los pastores. Pedro cometió varios, entre los cuales está el de la elección de Matías como sustituto de Judas. Teniendo en cuenta que es Cristo quien llamó a los apóstoles, debemos preguntarnos, después de la traición de Judas, ¿escogió Jesús algún otro apóstol? La respuesta es que sí. Escogió a Saulo de Tarso para ser apóstol de Jesucristo, para ser el apóstol Pablo. Si tenemos en cuenta las señales que Pedro dijo que debía reunir quien quisiera ser apóstol o quien quisiera ocupar ese lugar, evidentemente Pablo no calificaba. Pablo no había estado con ellos desde el principio del ministerio, porque Pablo se convirtió después de que Cristo ascendiera a los cielos. Ahora, ¿era Pablo apóstol de Jesucristo, sí o no? Por supuesto que lo era. Así que, ¿se equivocó Jesús al escoger a Pablo sin tener en cuenta los requisitos que Pedro puso? ¿O se equivocó Pedro al escoger a Matías sin que Jesús se lo mandase? En cuanto a tomar decisiones echando a suertes, era una costumbre de aquella época. Algunos pasajes de la Escritura dan fe de que cuando había más de una posibilidad, se hacía uso del azar, entendiendo que era Dios quien lo dirigía. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 16, versículo 33, la suerte se echa en el regazo, dice, mas de Jehová es la decisión de ella. Y en Proverbios 18, 18 dice, la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. En estos pasajes podemos ver cómo era algo normal en aquella época el creer que Dios dirigía la suerte. En nuestra web tienen un estudio sobre el tema de la suerte y también un estudio sobre la elección de Matías. Entren en la web y descárguenlo gratuitamente en formato PDF. iglesia-berea.com www.iglesia-berea.com. Pero ¿qué podemos aprender de estos pasajes o de pasajes como este? Bueno, queridos hermanos, queridos amigos, lo primero de todo es que la iglesia del Señor debe ser guiada por Dios mismo, y no por el parecer de los hombres. Es cierto que Cristo ascendió a los cielos, pero no lo es que los discípulos quedaran solos y sin dirección. Jesús había prometido estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Todo lo que debían hacer era esperar la llegada del Espíritu Santo, el cual les guiaría a toda la verdad, como Jesús dijo en Juan 16, 13. Pero Pedro era demasiado impaciente, era demasiado impulsivo. Por eso a veces metía la pata. No cometamos los mismos errores que él cometió. Seamos pacientes. Recordemos que los hijos de Dios, desde el momento mismo en que creímos en el Evangelio, recibimos al Espíritu Santo, que somos templo del Espíritu Santo, por lo cual no dependemos de ninguna suerte, sino de la palabra de Dios y de la guía de su Espíritu. Que el Señor nos ayude a seguir aprendiendo cada día de su palabra, a fin de que le agrademos en todo, para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Mediten en estas cosas, mis hermanos. Sean felices y disfruten de este día que Dios nos ha regalado. Un abrazo en Cristo. Bendiciones.